Bien, ahora nos menciona pues a observar y explicar el proceso del conflicto. Según la obra del tratadista Filley y Robbins, podemos indicar que existe algunos puntos muy importantes que vamos a mencionar. Por ejemplo, condiciones antecedentes, otro conflicto percepción, conflicto sentido, otro comportamiento manifiesto y otro punto es la resolución o supresión de conflictos. Y por último tiene secuencias de la relación. Ahora, explicaremos cada punto según este tratadistas Filley y Robbins. Por ejemplo, las condiciones antecedentes surgen de las relaciones sociales, de diversas conductas conflictivas y barreras de comunicación. O sea, ¿qué significa ello? De que no hay una relación fluida, una comunicación fluida. Otro aspecto muy importante sería el conflicto-percepción. Esto surge entre partes, la percepción de condiciones entre partes, cómo se encuentra una de las partes en un conflicto. Por eso se llama proceso del conflicto. Y luego tenemos el conflicto sentido. Este conflicto sentido propiamente surge de la relación personal en una actividad cualquiera. Otro, la expresión de sentimientos, amenaza y temor. Otros cuando nos amenazan nos sentimos mal. O a la inversa, cuando existe temor, no existe esa misma relación. Por eso se llama conflicto sentido. Tenemos otro punto muy importante que hemos citado, es el comportamiento manifiesto. Este comportamiento manifiesto emite o surge de la acción de una agresión, o sea, una persona cuando sufre una agresión se siente pues un poquito su comportamiento a veces rebelde y a veces no. Competencia, lo mismo. Se siente un poco que quiere pues hacer o realizar en su actividad, pero de manera agresiva. Debate, que debemos nosotros pues debatir muchas situaciones para llegar a este proceso del conflicto y buscar una solución del problema. Otro aspecto muy importante en comportamiento manifiesto es el comportamiento real y abierto basado en relaciones, percepciones, actitudes y antecedentes. Esto tenemos que tomar muy en cuenta. Continuamos con el proceso del conflicto. Tenemos la resolución o supresión del conflicto. Aquí, por ejemplo, tenemos o surgen los acuerdos entre partes, cuando uno busca una solución a su interés o pretensión. Y secuencias de relación. Aquí, por ejemplo, es cuando afecta a relaciones futuras o actitudes de partes. O sea, a veces se da una solución a un conflicto, pero esa solución puede ser bienvenida o puede tener problemas en el futuro. Estas consecuencias de relación tenemos pues contribuir en el futuro, tenemos que buscar armonía, tenemos que buscar pacificación en el futuro y para ello surge pues según a lo que se da la solución al conflicto. Entonces, todo esto es un sistema. De este último punto del proceso podemos volver, como indica la flecha en nuestro gráfico, a la primera, a condiciones antecedentes. Entonces ahí existe una especie de retroalimentación. Ese sería el proceso del conflicto. Bien, continuamos. Tenemos aquí un método, el número 5, método para analizar, comprender y resolver conflictos. Este método propiamente está conformado por 3 partes. La primera parte está compuesto por los involucrados. ¿Y quienes están en los involucrados? Son las personas y grupos o colectividades. En la segunda parte tenemos puntos clave o comunes. Esta situación nos va a dar muchos aspectos para poder analizar y comprender los conflictos. Y tercera parte, solución de conflictos. Muy bien. Explicamos la primera parte. Volvemos a repetir. Hemos indicado los involucrados son las partes, grupos y colectividades. La segunda parte, punto clave o común. Esta segunda parte
está constituido por el conjunto de tipos de conflictos. O sea, ¿qué significa ello? Que cuando se quiere analizar, comprender y resolver el conflicto, debemos primeramente focalizar a qué tipo de conflicto pertenece el problema. El contexto preciso. ¿En qué lugar ocurre el conflicto? Clima de seguridad. Uno cuando tiene que analizar el conflicto, tiene que tener este clima de seguridad, tiene que estar pues con la veracidad y seguridad que tiene que tener. Y tenemos aquí otro punto, secuencias habituales del conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Estas secuencias habituales del conflicto, tenemos una pequeña fórmula, donde para nosotros el SE significa los sobreentendidos y los mensajes ocultos detrás de la conversación oficial. ¿Qué quiere decir eso? Una forma externa de una institución que se observa de manera tranquila y controlada, pero nadie percibe el conflicto. Clima de seguridad. Estamos en la fórmula, más propiamente, ¿no? Aquí tenemos otro aspecto muy importante, puntos débiles. Los puntos débiles propiamente podemos indicar nosotros que algunas veces las personas somos muy débiles, no sabemos prácticamente en un momento dado qué vamos a plantear o en qué estamos nosotros, como vulgarmente decimos, perdidos. A eso se llama puntos débiles. Y por último, a continuación tenemos otra abreviación, AII. ¿Qué significa el AII? Las actitudes instintivas a la inversión. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la víctima tiene algunas veces buenos o malos reflejos y reacciona eficazmente al conflicto. Se detiene, por ejemplo, lo deja pasar y no reacciona de ningún modo. A eso llamamos nosotros propiamente actitudes instintivas y la inversión. Luego tenemos el más SI. El SI para nosotros propiamente son sentimientos ineficaces para resolver el conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos, al resolver el conflicto, a veces demostramos cólera o demostramos tristeza, temor, angustia y alguna vez alegría. Si un conflicto se da una buena solución, pues nos demostrará alegría. Y si el conflicto no está a nuestro favor o no nos satisface nuestro interés, estaremos tristes o de alguna manera estaremos nosotros con un temor. Esa sería la secuencia habitual del conflicto. Entonces, observen, señores estudiantes, esta fórmula prácticamente se lo lleva más propiamente en el campo laboral, pero también se puede recurrir con esta fórmula en los conflictos de todo tipo. Ahora tenemos otro más, las causas psicológicas. Muchas personas, especialmente si ustedes observan, muchas personas cuando tienen un conflicto buscan la necesidad de huir, o sea que no enfrentan al conflicto o problema. Solución. La solución estereotipadas también se presentan de manera muy, como se puede decir, muy soberbias o muy débiles y rutinarias. Esto podemos ver en la vida real, en nuestra vida cotidiana constantemente. Y luego se presenta también entre las causas psicológicas imagen no realista, o sea que no ven la realidad del conflicto, si se puede dar una solución en un diálogo o conversación. Por eso en los anteriores temas habíamos visto las herramientas para la solución de conflictos, y estas herramientas son el diálogo, el consenso y la solución. Si no hay diálogo, no hay solución. Si no hay consenso, tampoco. ¿Y qué solución vamos a llegar? Entonces miren cómo se va interrelacionando cada tema. Creencias. Muchos de los grupos o personas tienen creencias. Entre las creencias pueden ser positivas o pueden ser negativas. Positivas, que esto nos va a llevar a un buen término, a una búsqueda de una solución eficaz. Si es negativa, vamos a proseguir con el conflicto. Entonces, señores universitarios, ustedes pueden ver este método para analizar, comprender y resolver conflictos, pónganlo a la práctica. Es cierto que los conflictos tienen distintos antecedentes, no son iguales, pero sí podemos rescatar
estos puntos para dar una pequeña explicación y orientación a las personas que se quieran solucionar conflictos o también controversias. Bien, ese sería entonces nuestro tema que nosotros podemos explicar. Volveremos pues con otro tema en esta materia la próxima semana y les quedo pues muy agradecidos. Muchísimas gracias, hasta la próxima clase, señores universitarios.